Gracias presidente y colegas. Ya en su momento hemos planteado una serie de objeciones a este proyecto y no voy a extenderme demasiado porque el tema fue ampliamente debatido en esta Cámara, pero sí recordar, presidente, este, desde un punto de vista de técnica legislativa, este proyecto se aparta totalmente del formato de las últimas leyes orgánicas que han sido presentadas. Las leyes orgánicas que normalmente definen claramente las competencias de la nueva institución, definen claramente la estructura orgánica, regulan hasta el nivel de direcciones generales la estructura orgánica de cada institución y derogan expresamente las normas que dejan de tener vigencia de normativas eventualmente anteriores o de versiones anteriores de la ley. Dos ejemplos, la ley orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias y la ley orgánica del MITIC, por citar solamente dos casos. Esta ley es sumamente confusa en su redacción y deja un arbitrio demasiado grande. ¿Por qué las leyes orgánicas que cité se ocupan de regular hasta el nivel de dirección general? Justamente para que no haya abusos en la reglamentación. Con este texto se abre un amplio margen de discrecionalidad para el poder político para crear nuevas dependencias dentro de este ministerio que se crea. Entre paréntesis, básicamente lo que hace esta ley es al Ministerio de Hacienda sumar la Secretaría Técnica de Planificación. No es tampoco una innovación relevante que va a cambiar sustancialmente la forma de manejar las finanzas públicas. Sencillamente se suman las competencias de dos instituciones que hoy están separadas y hoy tienen su marco normativo. Quiero recordar también que nosotros planteamos una metodología de trabajo, no nos limitamos sencillamente a oponernos a este texto, sino planteamos en su momento una metodología de trabajo. Básicamente son tres leyes que con esta propuesta se modifican, entonces planteamos que se trabaje sobre esas tres leyes. Es más, hemos sugerido, y esta es una de las partes más problemáticas de este texto, hemos sugerido que se deje la parte que hace al manejo de la función pública, la Secretaría, la absorción o la fusión con la Secretaría de la Función Pública, cuando se trate la ley de la reforma de la ley 1626 o ley del servicio civil que está pendiente de tratamiento en ambas cámaras del Congreso. Fíjense que lo que aprobemos, lo que se apruebe en esta sesión, básicamente va a ser nuevamente debatido probablemente en las próximas semanas o meses cuando llegue la ley del servicio civil, lo cual desde un punto de vista metodológico es totalmente desaconsejable. Hay un problema adicional. El Poder Ejecutivo envió hace una semana o un poco más un proyecto de ley marco para ordenar o para reordenar la estructura orgánica de los organismos y las entidades del Estado. Ciertamente hay en este momento duplicidad de funciones, hay una proliferación de instituciones o hay definiciones, por ejemplo, que no están adoptadas con criterios generales. Por citar, muchas dependencias públicas nos plantean la intención de ser autónomas y autárquicas. Eso se puso de moda, uno mira algunas cartas recientes y es bastante recurrente que algunas dependencias quieran ser autónomas y autárquicas. Entonces, ¿para qué quieren ser autónomas si, por ejemplo, de repente no tienen funciones normativas? ¿O para qué quieren ser autárquicas
si no recaudan recursos, si no tienen recursos propios. Pero sin embargo hay un montón de instituciones públicas que se definen autónomas o autárquicas o ambas, sin que exista una justificación práctica. Entonces, esa ley que remitió el Poder Ejecutivo es sumamente importante para ordenar un montón de disposiciones que hoy regulan a las distintas entidades públicas que a la fecha están desordenadas, que a la fecha ni siquiera tienen, muchas veces siguen un rigor lógico. Y así que tratar esto antes de tratar esa ley marco también es absolutamente desaconsejable. Es más, esa ley marco establece que las cartas orgánicas tienen que regular hasta el nivel de direcciones generales, que es algo que ya estamos infringiendo, o sea, que estaría en contradicción con esta norma. Si se aplica, de aprobarse en cualquiera de sus textos va a quedar así. Así que desde ya, en el caso de aprobar esa iniciativa del Poder Ejecutivo, vamos a encontrarnos con que esta ley que se está tratando hoy va a estar en contradicción con esa norma. Finalmente, una observación más. Tocar las normas que regulan la función pública de esta manera resulta sumamente inoportuno. Quiero hacer algo, ahí sí a lo mejor me extiendo un poquito más. Cuando se aprobó la ley 1626 en el 2000, lo que se pretendió establecer un marco general para todo el personal del servicio civil. Sin embargo, es más, partiendo de la base que esta norma debería aplicarse a organismos del Estado, ministerios y todo lo demás, pero también a poderes del Estado, a otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, o entes autárquicos, qué sé yo, como el Banco Central, con una normativa propia. Entonces en la ley se ha ocupado de darle rango, la ley 1626, a la autoridad de la función pública, se ha ocupado de darle rango de secretaría. Es más, una norma que nunca se aplicó, pero en el artículo 94 establecía que el secretario sería designado por el presidente de una terna de candidatos una terna seleccionada por un concurso público, justamente para darle un marco de autonomía, un marco de independencia que le permita ser ente rector no solamente de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, sino de aquellas que no dependen que dependen de otros poderes del Estado o que son autónomas y tienen algún grado de independencia. Esta norma se deroga con el texto de diputados, lo cual va a ser problemático porque la ley así como estaba fue impugnada por inconstitucionalidad. Hay miles de inconstitucionalidades y tal es así que hoy tenemos un verdadero problema en materia de marco legal de la función pública. Hay una ley que rige a unos funcionarios y otra ley que rige a otros funcionarios. En general hay una gran confusión. Con esto, ahora que el secretario de la función pública va a ser un viceministro o una viceministra, eso va a ser mucho más problemático. Probablemente o vamos a seguir con el mismo problema o vamos a profundizar el problema. Así que, sinceramente el apresuramiento nos ha generado no solamente una ley de uno de los ministerios más importantes que técnicamente tiene serias deficiencias desde el punto de vista legislativo, tiene problemas de constitucionalidad porque deja demasiado margen al arbitrio del poder administrador para regular. Pero además, en el caso de la función pública, que es un órgano que tiene capacidad normativa, sobre inclusive funcionarios de otros poderes del Estado, va a generar tensiones, va a generar conflictos. Esto no va a funcionar.
Lastimosamente tenemos dos textos y los dos textos adolecen en general de los mismos problemas. Celebro que por lo menos en la Cámara de Diputados se hayan preocupado por alguna de las observaciones que hicimos acá y hayan intentado resolver, pero sinceramente no creo que lo hayan logrado. Así que con estas consideraciones, presidente, en mi caso por lo menos me voy a abstener porque ninguno de los dos textos resuelve los problemas que hemos señalado en su momento y creo que este apresuramiento no es bueno para el gobierno que se inicia, no es bueno para la administración pública y en general no es bueno para el país. Muchas gracias y desde ya adelanto mi abstención en el estadio de votación en general y en particular también.